Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos al nuevo encuentro con la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en el Centro Cultural de la Ciencia. Es este encuentro que todos los meses nos invita a asomarnos a alguna de las investigaciones y de los temas de investigación más fascinantes de la ciencia actual. Hoy el tema de este encuentro es inteligencia artificial, máquinas que piensan. Y bueno, sí, realmente es una pregunta que en algún momento parecía totalmente estrambótica, pero que hoy forma parte de nuestra vida de todos los días. Es increíble. En 1950, hace 70 años ya, en su ensayo Computing Machinery and Intelligence, Alan Turing se planteó precisamente esta pregunta: ¿pueden pensar las máquinas? Él concluyó que era muy difícil definir la palabra pensar y entonces propuso reemplazarla por otra. ¿Existirán computadoras digitales, máquinas digitales, posibles de imaginarse que tengan un desempeño bueno, excelente, incluso comparable al de un ser humano en el juego de la imitación? Él creía que esta pregunta sí era posible de responder y con esto le dio el puntapié inicial a lo que hoy conocemos y todos mencionamos, que es la inteligencia artificial. Pero, ¿qué es exactamente la inteligencia artificial? ¿Y pueden verdaderamente pensar las máquinas? ¿O qué es lo que hacen cuando parece que piensan? Bueno, de todas estas cosas y mucho más vamos a hablar con nuestros invitados de hoy, que son precisamente figuras destacadas en el país por su tarea de investigación en estos campos, por asomarnos a lo que alguna vez parecía simplemente materia de las películas, de la ciencia ficción, y cada vez está más cerca y está a cada paso, incluso en aspectos de nuestra vida que ni siquiera sospechamos que ocurren gracias a la inteligencia, a lo que se llama inteligencia artificial, que ya está prácticamente atraviesa aspectos innumerables de nuestra vida. Ellos son, los voy a presentar a los tres al principio para no interrumpir después la charla, que esperamos que sea algo muy amigable, que ustedes puedan hacer preguntas, pueden comunicarse a través del YouTube y va a haber un espacio para preguntas. Y entonces, bueno, nuestros invitados de hoy son el doctor Enzo Ferrante, ingeniero de sistemas por la Universidad Nacional del Centro de Tandil, doctor en informática de la Université Paris-Saclay en Francia, investigador adjunto del CONICET y profesor en las universidades del Litoral, Torcuato Di Tella y San Andrés. Fue alumno visitante en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, investigador Fulbright en el Massachusetts General Hospital y en la Escuela de Medicina de Harvard, en Boston, Estados Unidos, y realizó su postdoctorado en el Imperial College de Londres. Bueno, recibió numerosos premios, entre ellos el premio Estímulo de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y el premio Ciencia y Tecnología del Mercosur por sus contribuciones precisamente en el área de la inteligencia artificial y el análisis de imágenes biomédicas, justamente una de las áreas en las que se está avanzando muchísimo en la aplicación de la inteligencia artificial. Es miembro de la Academia Joven de Argentina. Su área de investigación, bueno, Machine Learning o aprendizaje automático para el análisis de imágenes biomédicas en el Instituto de Investigación en Señales, Sistemas e Inteligencia Computacional de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe y el CONICET. Este fue Enzo Ferrante, que ustedes lo ven en su pantalla. También nos acompaña hoy la doctora Laura Alonso Alemani.
Ella es doctora en Ciencias Cognitivas y del Lenguaje, magíster en Lingüística Computacional, licenciada en Lingüística por la Universidad de Barcelona. Es profesora asociada de la Facultad de Matemática y Física de la Universidad Nacional de Córdoba. Participó en numerosos proyectos de investigación nacionales, regionales e internacionales. Entre los más recientes se pueden mencionar Mining and Reasoning with Legal Text, o sea, minería de datos y razonamientos en textos legales, gestión epidemiológica basada en inteligencia artificial y ciencia de datos, y detección y mitigación de sesgos, otro tema que está en el centro de interés de esta área de investigación desde América Latina. Coordinó la diplomatura en ciencia de datos de la FAMAF, de la Universidad Nacional de Córdoba, y creó el programa de mentorías que ofrece vínculos concretos de la diplomatura con el sector socioproductivo y académico. Se especializa en el tratamiento automático del lenguaje humano. Y por último, el doctor Sebastián Uchitel es doctor en Ingeniería de Software por el Imperial College de Londres, investigador principal del CONICET, profesor titular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, es director del Instituto de Ciencias de la Computación y director del Laboratorio de Fundamentos y Herramientas para la Ingeniería de Software. También es profesor visitante tanto en el Reino Unido, en el Imperial College, como en Japón, en el Instituto Nacional de Informática de Japón. Se desempeñó como editor especializado y recibió premios del European Research Council, del Consejo de Investigaciones Europeos, la Fundación CONEX, y también el premio USAI y el de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que organiza estos encuentros, y que en este momento también integra como miembro pleno. Su área de investigación, el uso de métodos formales para la verificación y síntesis de sistemas intensivos en software. Bueno, ¿qué será todo esto? Invitamos a Enzo, entonces, que empiece a explicarnos un poco de qué se trata, qué es, pero también qué no es la inteligencia artificial. ¿Es probable, es posible una inteligencia de las máquinas? Bueno, muchísimas gracias, Nora, por la introducción. Hola a todos y todas los que están del otro lado. La verdad que es un placer y un honor estar acá en este evento. Vamos a empezar a charlar un poco entonces sobre este concepto que nos trae hoy, que es la inteligencia artificial, y que a mí siempre me gusta hablar de esto desde el campo de aplicación en el que yo trabajo a diario, que son las imágenes. Entonces, la pregunta que nos vamos a tratar de responder como excusa de alguna manera para entender un poco qué es esto de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, es cómo ven las computadoras. ¿Cómo hacen las computadoras para entender lo que hay en una imagen? ¿Sí? Y vamos a arrancar en realidad definiendo algunos conceptos, y vamos a arrancar definiendo el concepto de inteligencia artificial, porque vamos a arrancar por ahí. Y el concepto de inteligencia artificial es como muy amplio. Recién Nora lo nombraba al principio, a Alan Turing, allá por los 50, ¿no? Cuando empezaba a pensar en estas ideas. No fue solo él, fueron otros y otras que también estuvieron en esa época discutiendo sobre este concepto. Y en realidad, me voy a poner un cronómetro porque soy un desastre, ahí está, con el tiempo, porque no me quiero pasar. Y en realidad, cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de crear programas informáticos, ¿sí? Que de alguna manera ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana. Pero este concepto es hiper amplio, ¿sí? Podemos llegar a la inteligencia artificial desde muchísimos lugares, con muchísimas tareas diferentes y aproximaciones metodológicas distintas. Hay una de esas, que es de la que vamos a hablar mucho hoy, porque en realidad hoy es la que está en el centro de atención, y cuando hablamos de inteligencia artificial hoy en día hablamos en general de aprendizaje automático. Y el aprendizaje automático es de alguna manera una estrategia para llegar a esa inteligencia artificial, donde lo que hacemos es construir algoritmos, programas de computadora que pueden aprender y hacer predicciones sobre datos. Ahí está la palabra clave, datos.
¿sí? Y esa palabra hoy la vamos a estar dando muchísimo durante la charla, la vamos a estar trayendo para acá. ¿Y en dónde vemos nosotros problemas de aprendizaje automático en nuestra vida cotidiana? Bueno, en un montón de cosas. Por ejemplo, clasificadores de imágenes. Este es un problema que a mí me encanta, que voy a tomar como ejemplo acá. Queremos saber si en esa foto hay un perro, hay un gato, qué es lo que hay en esa foto. Bueno, el aprendizaje automático hoy en día nos permite resolver muy bien este problema, pero decimos que estamos hablando de una inteligencia artificial estrecha, acotada. ¿Por qué? Porque solamente un modelo que yo de alguna manera entrené para poder resolver un problema de clasificación de imágenes va a poder resolver ese problema en principio y no otro, ¿sí? Esa inteligencia es un poco acotada al día de hoy todavía. También hay otros problemas que podemos resolver con aprendizaje automático que no tienen nada que ver con las imágenes, como por ejemplo la traducción de textos, pasar de textos del español al inglés, o reconocer voz, ¿sí? Cuando le hablamos al celular. Y entonces, ¿cómo pasa esto? Bueno, yo les dije que acá la palabra clave eran los datos, y es así. Necesitamos tener grandes bases de datos, ¿sí? Con un montón de textos traducidos de español a inglés, si estuviéramos entrenando un modelo para traducir de inglés a español o lo que sea, o de imágenes con su correspondiente etiqueta, que le llamamos un montón de perros, de imágenes de un perro que dice perro, ¿sí? Ese tipo de bases de datos grandes que nos permitan entrenar por medio de un algoritmo, de lo cual vamos a charlar un poquito ahora, un modelo, ¿sí? Algo, un programa, al cual yo después le puedo dar una imagen que el modelo no vio y me puede decir, ahí hay un perro, o me puede decir, esta palabra en inglés se dice de esta manera, o puede reconocer la voz, como recién veníamos viendo. Esto es el aprendizaje automático, entonces, con el foco ahí en los datos. Si no tengo datos, es muy difícil hacer aprendizaje automático, no se puede, de hecho, ¿sí? Y hay un montón de tareas, volviendo a la cuestión de la computadora, ¿no? Y de cómo ven las computadoras, que tienen que ver con este área de las ciencias de la computación, que se llama visión computacional, que es justamente cuando las computadoras tratan de entender las imágenes. Y esto nos rodea todo el tiempo. Tenemos un celular, cuando apuntamos a alguien con la cámara y nos aparece un cuadradito ahí mostrándonos dónde está la cara. Ahí estamos usando visión computacional, aprendizaje automático. Alguien entrenó ese modelo antes para que aprenda a poner cuadraditos donde están las caras, ¿sí? O en Google Fotos, por ejemplo, no sé si usaron esta funcionalidad, pero a mí me encanta, que vos podés escribir texto, digo, por ejemplo, playa, y me salen todas las fotos donde hay una playa. O sea, está linkeando modalidades de datos. Estoy escribiendo playa y me está trayendo fotos donde hay una playa. Eso ya es todavía más complejo como tarea, ¿sí? O en el Zoom, recién estábamos hablando acá antes de entrar, o en este sistema que estamos usando ahora, donde tengo backgrounds que puedo cambiar y entonces el modelo tiene que detectar dónde estoy yo, sacarme el fondo y poner otro fondo. Bueno, todas estas herramientas usan de alguna manera inteligencia artificial, aprendizaje automático y están dentro de la visión computacional. Ahora bien, nosotros vamos a tomar un problema acá. Vamos a hablar de clasificación de imágenes, porque es el problema prototípico de alguna manera en visión computacional. Y vamos a querer distinguir este perro que está acá de este gato que está acá, ¿sí? O perros de gatos en general, con estos memes que me encanta siempre traer. ¿Cómo hace una computadora para entender una imagen? Bueno, lo que vemos nosotros es esa imagen que está ahí, claramente. Ahora, lo que ve la computadora no es esa imagen, o sí ve esa imagen, pero en realidad lo que ve es una matriz, una tabla de números, donde cada número representa un color, básicamente. Eso es lo que está mirando la computadora. Así es como estas imágenes entran a la computadora de alguna forma. Entonces, acá vemos una imagen bien pixelada para que se entienda clarito de lo que estoy diciendo, ¿no? Cada intensidad de gris, en este caso, porque es una imagen en blanco y negro, tiene un color distinto. Y así transformo esa imagen en números que la computadora ahora va a poder empezar a procesar. Entonces, ¿cómo hace la computadora dada esa imagen? ¿Sí? Que en realidad acá tengo un perro chihuahua, pero no, un chihuahua no, este es un perro salchicha, pero lo que decíamos recién, la computadora lo que ve es esta matriz, esta tabla de valores. Bueno, esta es una pregunta que yo cuando empecé a estudiar me hacía al principio, ¿cómo hace una computadora para entender lo que ve en una imagen? Es difícil. Bueno, lo que hacíamos hace mucho tiempo, no hace tanto tiempo, pero diría hace algunos años, era lo siguiente, le explicábamos a la computadora, le dábamos pistas, características de lo que estaba viendo en esa imagen. Le decíamos, y mirá, si lo que hay en esa imagen tiene 4 patas, tiene cola, tiene 2 orejas largas, tiene un hocico y es bajito, entonces claramente es un perro salchicha. ¿Cuál es el problema con esto? Primero, ¿cómo le digo a una computadora todo eso que está ahí? Porque es fácil decirlo verbalmente, pero ¿cómo se lo digo a la computadora
como código, ¿no? ¿Cómo lo codifico? Bueno, es difícil hacer eso. Uno lo tiene que codear, tiene que escribir el código que extrae estas características manualmente de la computadora y después, de la imagen, perdón, y después lo puede usar para tomar estas decisiones de si hay un perro salchicha o no. Ahora, ese era el enfoque de alguna manera que veníamos usando repetidamente. Cuando hablamos del procesamiento de imágenes hoy y del análisis de estas imágenes y tratar de clasificarlas hoy en día, lo que hacemos en realidad es tener una gran base de datos, como les contaba, donde tengo un montón de datos, perros salchichas, con su correspondiente etiqueta, en este caso perro salchicha, y un montón de datos de la otra clase que me interesa o de las otras clases que me interesan, ¿sí? Gatos en este caso. Quiero aprender a diferenciar uno de otro. Entonces, acá están los datos, tengo esta gran base de datos. Y como les decía, la uso para entrenar, y ahora vamos a charlar de eso justamente, un modelo, que es en donde me quiero meter, para sacar un poco el velo ahí, correr la cortina y decir qué hay adentro de ese modelo, para que vean que lo que hay adentro no es magia, ¿sí? Es algo muy concreto. Y finalmente, hacer predicciones. Bueno, ¿qué es lo que hay adentro de ese modelo? Bueno, hoy en día puede haber muchas cosas adentro de ese modelo, ¿sí? Porque el aprendizaje automático es amplio, la cantidad de técnicas que tenemos son muchísimas, pero hoy en día la mayor parte de estos sistemas utilizan redes neuronales. Y acá tengo una neurona. Y esta neurona seguro que todos y todas acá la conocen de la escuela, ¿no? La neurona con sus dendritas que le llega información a esa neurona y esa neurona puede compartir esa información con otras neuronas, ¿sí? A través del axón y así se van pasando información. Y ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver una neurona con lo que le estaba diciendo antes? Bueno, fue de alguna manera la inspiración biológica con la que mucha gente se puso a pensar cómo podemos crear modelos matemáticos, computacionales, que imiten de alguna manera a esta neurona y puedan aprender así como aprenden nuestras neuronas, ¿sí? Los modelos que usamos hoy no son redes neuronales, sino que son redes neuronales artificiales, donde esta neurona, que acá era tan linda y estaba tan detallada, ahora la simplifico un poquito, y tengo acá algo que se parece a esas dendritas, tengo un cuerpo acá de la neurona y tengo una especie de axón que comunicaría información, pero ya lo hice bien simple. Como verán, esto es un esqueleto simple, y lo que hago es modelarla matemáticamente, con una función, de las funciones que estudiamos todos en la escuela o en la universidad, ¿sí? Y en este caso lo que pensamos es, bueno, la neurona toma entradas, así como la neurona biológica toma entradas, y esas entradas nosotros las vamos a asociar, por ejemplo, a los píxeles de la imagen, a esos valores que estábamos viendo recién de esa matriz, de esa tabla. Entran esos valores a la neurona, y lo que la neurona aprende, y acá es donde está el proceso de aprendizaje, son otros numeritos, y lo que hace con eso es multiplicar esas entradas con estos números, a los que les vamos a llamar W, suma, y de ahí saca un número. Bueno, eso es lo que hay dentro de una neurona y dentro de esa caja negra. Son básicamente productos, sumas y alguna función un poco más compleja. Pero donde lo que estamos tratando de hacer es de aprender, y acá es donde, ¿qué aprendo? Aprendo estos números que acá están en azul, W, ¿sí? Que les llamo, tales que al ser multiplicados por esos valores que llegan, salga de la neurona lo que yo quiero que salga. Por ejemplo, un valor alto cuando hay un gato, un valor bajo cuando hay un perro, ¿sí? Y así tendría la neurona que aprende estos números. Obviamente, ¿cómo se aprende? Es un proceso complejo. Ahí hay algunas cuestiones matemáticas un poco más avanzadas, pero que en realidad no dista de esto. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero con una neurona así de simple, que tiene 3 numeritos y multiplico por lo que viene, ¿puedo realmente aprender una función que modele, dada una imagen, si ahí hay un gato o no? Y es medio difícil. Lo que hacemos es de alguna manera lo que hace también nuestro cerebro, que es conectar un montón de esas neuronas. Entonces, de esa manera le damos complejidad a la función que podemos modelar. Podemos modelar funciones difíciles. Tan difíciles como que dada una imagen de un perro, yo te digo si hay un perro o hay un gato ahí adentro, ¿sí? Y ese es, de alguna manera, estas redes neuronales artificiales que aprenden solas aquello que antes le teníamos que especificar manualmente a la computadora. Y ahí es donde hay un gran cambio de paradigma y por lo que hoy en día hablamos tanto de inteligencia artificial para análisis de imágenes y antes tal vez no hablábamos tanto sobre eso. Entonces tenemos nuestra neurona, en este caso, esto se llama perceptrón multicapa, no importa, es un modelo, hay muchos modelos de redes neuronales diferentes. Y entonces, ¿cómo entrenamos ese perceptrón? Acuérdense, lo que quiero es aprender esos numeritos W que ahí están en azul. Bueno, empiezo a mostrarle imágenes, le muestro un perro salchicha y voy cambiando esos valores W, porque si yo en una función cambio los números, lo que sale de esa función cambia. ¿Ok?
claramente, ¿no? Si hago 2 más 3 no es lo mismo que 2 más 4, no es lo mismo que 2 más... Bueno, voy cambiando esos números para lograr que el valor que sale de ahí sea el que yo estoy esperando. Que cuando entra un perro salchicha, salga perro salchicha. Y le sigo mostrando imágenes. También le muestro de gato y le digo... Entonces la red va aprendiendo los pesos, acá representados con distintos colores, ¿no? Estas conexiones neuronales, de forma tal de llegar al modelo que finalmente quería obtener. El que le doy una imagen nueva ahora de un perro y me dice, ahí hay un perro. Este es el proceso de aprendizaje ese del que tanto hablamos cuando hablamos de aprendizaje automático. Y acá tenemos una especie de línea histórica en la que, como decía Nora al principio de la charla, hablábamos de inteligencia artificial así como un concepto muy amplio alrededor de los 50 y hoy también seguimos hablando. Si bien empezamos a hablar de aprendizaje automático alrededor de los 60-70, en realidad el concepto toma mucha fuerza en los 80 y llegamos hoy a hablar de estas redes profundas porque en realidad son un montón de esas capas que yo les mostraba de neuronas una atrás de la otra, ¿sí? Y de esto empezamos a hablar mucho a partir de 2010, si bien obviamente en el mundo de la investigación se hablaba antes de eso, como para ubicarnos un poco temporalmente, ¿no? Bueno, pero estas redes no son perfectas y a mí siempre me gusta mostrar este ejemplo donde vemos cómo una red se puede confundir, al igual que como probablemente muchos de ustedes cuando miran esta imagen, una clase con otra porque son cosas parecidas. En este caso, chihuahuas y muffins. Si uno mira la foto, rápido ahí, no sé cuál es un chihuahua y un muffin. Bueno, a la red le puede pasar cosas parecidas y estas redes no son perfectas, se pueden confundir. Y se pueden confundir mucho. Miren en este caso. Con esto cierro para ya darle la pasada a Lau para que continúe ella. Pero quiero motivar un ejemplo acá para justamente darle ese pase. Acá tengo mi base de datos. Fíjense, si yo miro todos los perritos estos, son todos marrones, son oscuros, ¿no? Y acá estos 2 gatos son blancos y, por ejemplo, antes tenía 2 gatos negros. Ahora, cambio un poco esa base de datos y en lugar de tener 2 gatos negros ahí, yo le puse 2 gatos blancos. Todos los gatos que ve mi red son blancos. Todos los perritos que ve mi red son oscuros. Estas redes, estos pesos que uno venía aprendiendo, se aprenden en función de los datos que estoy viendo. Entonces, y de la forma más rápida que pueda el modelo aprender, lo aprende. Entonces, ¿qué es lo que va a aprender el modelo probablemente acá? Y probablemente va a aprender que si lo que viene es una imagen oscura, entonces lo que estoy viendo es un perrito ahí, salchicha, y si lo que viene es un gato acá, entonces es clarito, entonces es un gato. Va a aprender esas correlaciones, porque es lo que estos modelos hacen, aprenden correlaciones todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa si le pongo un gato oscuro? ¿Qué me va a decir la red? Bueno, la red me va a decir probablemente que es un perro salchicha. ¿Por qué? Porque yo le cambié la base de datos que usé para entrenar. A los gatos negros se los cambié por blanco, quedó esta asociación hecha, y ahora la pobre red aprendió eso, porque es lo que vio, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado con estas redes, porque cuando diseñamos todos estos procesos de entrenamiento, los datos, etcétera, podemos meter este tipo de sesgos de los que les va a empezar a hablar un poco Lau más adelante. Y esto pasó, y ahora sí con esto cierro, esto es un artículo de Wall Street Journal, un diario de Estados Unidos, donde dice que Google, de forma errónea, tagueaba a personas negras como gorilas, ¿sí? Esto es un artículo del año 2015. ¿Y por qué habrá pasado esto? Bueno, probablemente porque las bases de datos que habían usado para entrenar estos sistemas, para taguear gente, que les hablaba antes, para taguear clases, eran de este tipo. Estaban sesgados, habían sido entrenados tal vez con personas blancas solamente. Así que hay que tener mucho cuidado, esto es como para dejar ahí un llamado de atención con las bases de datos que usamos para entrenar estos modelos, que tienen que ser diversas, porque si no lo que aprende el modelo, bueno, va a estar sesgado claramente. Con eso cierro, les dejo acá algunos recursos si quieren seguir aprendiendo sobre esto y le paso la palabra a Lau. Este es un libro que acabamos de sacar ayer, está online disponible y que les invito a todos y todas a leer. Se llama Aprendizaje Automágico, justamente para desmitificar un poco ahí. Y este es un artículo que escribimos junto a Seba, junto a Laura y muchos otros colegas que también toca el tema. Muchas gracias. Estás muteada, Nora, me parece. Ahí no te escuchamos, Nora, estás muteada. Que ya se me están ocurriendo un montón de preguntas, seguro que a los que nos están viendo y compartiendo este encuentro con nosotros también, pero les pedimos un poquito de paciencia, vamos a dejar que avancen las presentaciones, que se anoten o recuerden las preguntas
y después iniciamos ya una ronda de ida y vuelta para que no se nos escape un poco el tiempo que tenemos disponible para las presentaciones. Así que seguimos ahora con Laura, seguimos sumergiéndonos así lentamente en este campo del que tanto hablamos, pero que tan poco conocemos, que es la inteligencia artificial. Bueno, sigo yo y vengo con la mala onda porque Enzo les ha estado contando, bueno, algunas precauciones, pero a mí me gustaría ahondar un poco más en esas precauciones, más que yo sé que todos ahora van a querer saber cómo entrenar una red neuronal artificial y por suerte hay un montón de recursos por ahí, recursos realmente muy accesibles que con un poquito de conocimiento de computación pueden empezar a hacer cosas, ¿no? Pero entonces es muy posible que les pase lo que le pasó al ingeniero de Google, ¿no? Y que viene pasando históricamente, que se ilusionen, ¿no? Y la ilusión, bueno, tiene sus contrapartidas, ¿sí? Realmente, en los últimos años hemos llegado a cosas fantásticas como máquinas que hablan, ¿no? Realmente acá, por ejemplo, hice ayer, armando esta presentación, le pregunté a un bot, una demo que hay accesible para todo el mundo, ¿qué puedes contarme de la inteligencia artificial en Argentina? Y me dijo, en Argentina la inteligencia artificial es una disciplina relativamente nueva, sin embargo, en los últimos años se han realizado importantes avances en este campo. En particular, se están desarrollando nuevas tecnologías para mejorar la inteligencia artificial, como el aprendizaje automático. Bárbaro. No dijo cosas realmente muy profundas, pero todo articulado podría ser una conversación de ascensor perfectamente, ¿sí? O una conversación que uno tiene en, yo qué sé, en Navidad o este tipo de cosas, ¿sí? Por lo tanto, uno se siente bien, ¿verdad? Y no sé si han probado DALL-E, ¿sí? Que es una inteligencia artificial a la que uno le escribe algo en inglés, ¿sí? Y te genera. Aquí yo le escribí un chihuahua comiendo un muffin con chips de chocolate y distinguió perfectamente, Enzo, no sé qué decís, esta inteligencia artificial distinguió perfectamente el chihuahua y el muffin. Vos, que no le tenés fe. Fantástico, maravilloso, ¿sí? Entonces, estamos con mucha ilusión, ¿sí? Porque vamos, esto es súper inteligente. Y tanta ilusión nos lleva a estas cosas, ¿sí? Hace poco salió la noticia esta de un ingeniero de Google que dijo, bueno, es que yo estuve hablando con una inteligencia artificial que teníamos ahí, un modelo, como decía Enzo, un modelo de lenguaje, ¿sí? Que lo que hacen es, a partir de grandes cantidades de texto, saber cómo producir texto, ¿sí? Un modelo de lenguaje que yo le pregunté si tenía alma y me contestó que sí. Y le pregunté que cómo se sentía y me dijo, y más o menos, ¿sí? Tremendo. Entonces, esto es algo realmente un cambio, ¿sí? Un cambio paradigmático. Bueno, hasta ahí nomás, ¿no? No sé si ustedes conocen la historia de el Hans el Inteligente, que era un caballo que sabía hacer sumas y restas. Pero hace un montón de tiempo, esa foto es de hace un montón, ¿sí? Un montón. Y no sé si han visto alguna vez una serie fantástica que yo siempre que puedo aprovecho para poner este cartelito en las charlas porque está muy bien, que se llama El Mentalista, donde el mentalista iba y leía el pensamiento de la gente. De verdad. O no sé si han trabajado alguna vez con ELIZA. Sí, ELIZA es un programa que se hizo en los años 60, que está metido en uno de los editores más antiguos que usamos la gente que hacemos cosas de código, y vos puedes charlar con ella y ELIZA te contesta y te dice, es re atenta, re empática, ELIZA. Te pregunta, ¿y por qué decís eso? ¿Y cómo anda tu familia? Y todo eso, ¿sí? No sé si conocen el caso de Hans, el inteligente, ¿no? Pero es muy parecido a los casos de los perros también que saben contar, ¿no? ¿Qué hacía Hans? Hans
tenía un dueño, ¿sí? Que era un ser humano. Y el dueño de Hans le había enseñado unos cuantos truquitos. Básicamente le había enseñado a que cuando pasaba por delante del número que sí era el resultado bueno, se quedara ahí, le tironeaba, le hacía una seña con el pie y Hans decía, es este, es este. ¿Por qué? Porque veía a su dueño. No sé si saben cómo funcionaba el mentalista. El mentalista se fijaba en detalles, ¿sí? En detalles que otra gente quizás no veía, pero él sí los veía, ¿sí? Y el AISA lo que hacía era, si alguien decía, estoy preocupado por mi padre, contame más de tu familia. Y si alguien decía, estoy preocupado, decía, contame más. Sencillamente, contame más. Cosas muy simples, pero ¿qué pasa? Que tenemos mucha ilusión, tenemos muchas ganas de que esto sea así. Tenemos muchas ganas de que la inteligencia artificial sea efectivamente inteligente y entonces sobreinterpretamos los resultados que efectivamente vienen. Los sobreinterpretamos independientemente de que sepamos que todo esto son sumas, como recién contaba Enzo. Imaginen cuando no sabemos exactamente qué está pasando por atrás. La mayor parte de personas que usamos inteligencia artificial, quizás no sabemos exactamente qué es lo que hay atrás, que son una pila de sumas que aprendieron de algunos ejemplos, ¿sí? Sino que de repente uno dice, esto es mágico, ¿tá? Y le confía, ¿sí? Y ustedes dirán, Laura, es que qué mal pensada. En realidad sí que son inteligentes. Quizás no Eliza, quizás no Hans, pero sí son inteligentes. Bueno, no. Les voy a contar así muy rápidamente un caso que esto es del 2019, hace rato ya, ¿sí? En que había un experimento, pero bueno, un experimento, ¿no? De una red neuronal que daba contestaciones a tweets, ¿no? Y la red neuronal funcionaba mucho mejor que otros mecanismos automáticos. Es que la red neuronal lo que tiene es que entiende mejor, porque como tiene neuronas, ¿no? Entonces es como que capta el significado de una forma que otros modelos que son más simples no lo llegan a captar, porque claro, el tener tantas neuronas termina siendo como un cerebro, y el cerebro capta el significado y representa el significado dentro suyo. Laura, es que es porque es súper complejo y súper inteligente, ¿no? Porque son un montón de neuronas y nos agarra la vehemencia de Carl Sagan, ¿no? Son millones y millones, y entonces como son muchos, tiene que funcionar. Pero esta gente dijeron, le voy a desconfiar, voy a ver qué es lo que realmente está usando, ¿sí? Dijeron, vamos a ver si es que está memorizando detalles sin importancia, como recién dijo Enzo, ¿no? Quizás lo que está memorizando es el color, ¿no? Bueno, esta gente se puso a averiguar y lo que vio es que efectivamente estaba memorizando los signos de puntuación. Por alguna razón, con los signos de puntuación, la red neuronal podía acertar bastante bien qué respuesta dar, ¿no? Qué contestación dar. Y empezaron a hacerle cambios, ¿no? De dejar los tweets iguales, con los signos de puntuación iguales, pero cambiándole el sentido totalmente, y daba las mismas respuestas que ya no eran adecuadas. Y al revés, cambiando los signos de puntuación, pero con el mismo significado, y cambiaba totalmente la respuesta. ¿Por qué? Porque no había aprendido el significado que aprende un ser humano, ¿sí? Y es cierto que los seres humanos aprendemos hasta ahí nomás, ¿sí? También, no sé si les ha pasado alguna vez de que les estén hablando y uno va diciendo, sí, claro, tal cual. No. Y uno dice los sís y los nos, ¿dónde corresponde? Aunque no los estemos escuchando, ¿sí? Porque, bueno, estamos usando algunos signos superficiales que nos ayudan en un cierto nivel, pero en un cierto nivel. Si luego nos preguntaran, ¿y de qué estuvimos hablando? Claro, por supuesto que estuvimos hablando de una cosa muy importante. Si uno dijo todos los sís, todos los tal cual, y todos los nos que correspondían para que la conversación fluyera, pero el significado no llega, ¿sí? Las máquinas posiblemente es una analogía un poco libre, pero podemos pensar en algo así. Bueno, y como hemos visto, las máquinas se equivocan, ya lo he visto
Lo hemos visto con Enzo, sí, porque acá, por ejemplo, en esta foto, lo que identifica nuestra máquina es que tenemos un vestido de mujer azul y negro. Ay, claro, porque es que hay como, no sé, parece como un vestido, ¿no? Una pollera. Pero adivinen qué dice la máquina cuando tenemos esta imagen. El resultado no les sorprenderá. Dice que tenemos un polo de hombre a rayas azules y negras. ¿Por qué? Porque se está fijando en cosas que no nos fijamos los seres humanos, se está fijando en detalles que nosotros no le damos el mismo significado. ¿En qué detalle se está fijando? En la escoba. ¿Y por qué se está fijando en la escoba? Porque la escoba hace una de las distinciones más importantes que tenemos en reconocimiento de imágenes, que es la distinción entre hombres y mujeres. Por lo tanto, si hay una escoba es una mujer y si no hay una escoba es un hombre. ¿Sí? Y ustedes dirán, bueno, la verdad es que se equivocan. Sí, pero es que estas equivocaciones son bastante sistemáticas. En traducción, que es, vamos al lenguaje, que es mi área de especialidad, ¿sí? Nosotros traducimos del castellano al inglés, la cirujana llamó al enfermero. Esto es the surgeon called the nurse, ¿sí? En inglés, surgeon es igual si es cirujana que si es cirujano. Y nurse es igual si es enfermero o es enfermera. Pero cuando hacemos la traducción del inglés al castellano, no traduce igual. Traduce cirujano como hombre y enfermera como mujer. Ustedes me dirán, hombre, Laura, es que efectivamente hay más médicos varones y enfermeras mujeres, y entonces por eso. Sí, bueno, sabemos que esto está basado en datos que existen, que son una realidad, pero ¿queremos que en las máquinas sigan reproduciendo esto de forma ciega, sin intención? O, peor, con una intención heredada de los años y años y años de tradición con la que quizás no estemos tan de acuerdo, ¿sí? Que hemos visto que tiene unos efectos que quizás no nos gustan tanto, porque luego estas cosas tienen efectos, ¿sí? Tienen efectos, como por ejemplo, ustedes van a poder entender, esta es la misma, ¿no? Estas construcciones que se obtienen de grandes cantidades de texto se usan, por ejemplo, en un sistema de orientación vocacional, un bot, ¿no? Que te dice, ay, ¿a vos qué te interesa? No, a mí me interesa la salud. ¡Qué bien! Y contame más de vos. No, yo juego a fútbol. Y te dice, bueno, lo tuyo es ser médico. Y te dice, no, yo juego a hockey. Lo tuyo es ser enfermera. ¿Sí? ¿Ustedes dejarían que sus primos, sus hijos, estén aconsejados por un bot que les va a recomendar ser médico o enfermera según el deporte al que jueguen? O peor, que no sé si peor, pero parecido, que él diga, bueno, sí, tenemos por un lado los gerentes y por otro lado las secretarias, ¿no? Si es un varoncito, va a ser gerente, si no va a ser secretaria. Si es un varoncito va a ser programador y si no va a ser ama de casa. Estos son datos reales obtenidos de modelos de lenguaje que se entrenan con grandes cantidades de texto. Y entendemos de dónde vienen. Vienen de una tradición que estamos intentando cambiar. Si ponemos este conocimiento en máquinas que nos rodean y que todo el tiempo nos están ayudando a interactuar con el mundo, si toda esta cosmovisión está todo el tiempo rodeándonos de formas muy sutiles, como en las recomendaciones de series para ver, como en las traducciones, como en la orientación vocacional, como en las correcciones de nuestros textos, va a ser muy difícil cambiar esa tradición, ¿eh? Muy difícil. Pero, por suerte, y de esto les va a hablar Seba mucho mejor que yo, no estamos indefensos. No estamos indefensos, sino que podemos hacer una exploración sistemática de programas informáticos, como hace un tiempito pasó con Twitter. Si no hace falta que sepan ni redes neuronales, ni sumas, ni multiplicaciones, ni nada, ¿sí? Sencillamente viendo cómo se comportan los sistemas y haciendo una exploración sistemática de su comportamiento pueden detectar también errores que no son cualquiera, sino que son sistemáticos y pueden perjudicar a una parte de la población sencillamente por ser quienes son. ¿Sí? Por ejemplo, acá en Twitter hubo hace un tiempo este caso, ¿no? de Twitter recortaba las imágenes que eran muy grandes para acomodarlas a una miniatura que uno previsualiza, ¿no? Y vimos que
de una imagen así, por ejemplo, recortaba esto. Y de esta imagen del costado, adivinen qué recortaba. Ustedes dirán, bueno, si esta recortaba la parte de arriba, esta también recortará la parte de arriba. No, mi ciela, ¿sí? Entonces, con eso se mandó una queja a Twitter y Twitter la recibió y ahora no se hacen recortes automáticos de imágenes. ¿Por qué? Porque es muy difícil garantizar que no va a haber sesgos y prejuicios ahí codificados que van a suponer un daño a alguna comunidad. ¿Sí? Bueno, Seba les puede contar mucho más que yo sobre cómo llevar adelante estas inspecciones. Solamente quería mencionar que por ahí todos los ejemplos que les he mostrado eran de género y este último de raza. ¿Por qué? Porque yo tengo mis limitaciones, ¿no? Y nos pasa a mucha de la gente que estamos trabajando en informática, que tenemos nuestras limitaciones, nuestro mundo chiquitito y somos como de una tipología bastante homogénea. Entonces, por eso una de las cosas importantes que estamos tratando de hacer es incorporar personas de otras áreas que nos pueden decir, no, mira, es que no solamente hay sesgo de género, hay un montón de sesgos y estereotipos, son súper complejos. Vamos a ver cómo podemos meter esto en el corazón de nuestros sistemas para no reparar los daños, sino prevenirlos, ¿sí? Diseñar nuestros sistemas con perspectiva de diversidad. Para eso necesitamos incorporar esa diversidad. Y bueno, estamos haciendo un esfuerzo para que no sea tan difícil entrar a entender la inteligencia artificial y las personas que realmente saben de estereotipos, de sesgos, de las cuestiones sociales, pueden integrarse en el corazón de estos sistemas. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Realmente impresionante los ejemplos que mostraste, cómo se perpetúa de alguna manera esta visión. Vos mencionaste los sesgos de género y raciales también. En cuanto al género, es increíble que ya se avanzó muchísimo justamente en descubrir, en revelar todo lo que imprime así subterráneamente el patriarcado, y sin embargo en un área que uno piensa que está desarrollada por personas como de avanzada, que ya dejaron esos modelos atrás, y sin embargo todavía se encuentra lo más, en lo más profundo de estos sistemas tan avanzados, ideas que pertenecen muchas veces al siglo pasado o antes todavía, ¿no? Pero bueno, esperemos y tenemos esperanza de que, como vos decías, haya manera de corregirlo, y por eso queremos escuchar a Sebastián. Les cuento que están llegando algunas preguntas, así que las estamos dejando para después, pero no dejen de escribirlas en YouTube, que cuando termina la exposición vamos a ir a la conversación un poco al ida y vuelta sobre estas cuestiones. Está muteado, Seba. Bueno, a ver ahí. Vamos. ¿Me escuchan? Bien. Bueno, muchas gracias. Me encantaron las charlas, Enzo, la introducción que hiciste, buenísima, sobre redes neuronales. Y Laura, bueno, no me avisaste de todo lo que iba a tener que hablar. Pero bueno, avanzo con lo que tenía pensado, un poquito pensado complementar lo que pensé que iban a hablar ustedes. Una cosa que quiero decir es que, bueno, tanto Enzo como Laura tienen un sesgo sobre el tipo de datos y el tipo de aprendizaje, de inteligencia artificial que estudian y que les interesa, y que creo que son las ramas de la inteligencia artificial que están realmente haciendo un impacto tremendo en la sociedad hoy, y cuando el público general piensa en inteligencia artificial, piensa en machine learning, en aprendizaje a partir de datos, en procesamiento de imagen, procesamiento de palabras, procesamiento de voz, porque realmente es donde hay unos avances impresionantes. Pero la inteligencia artificial abarca muchas más áreas que son también muy antiguas y que por ahí no son
las estrellas del momento, ¿no? Yo quiero aclarar que yo no soy un especialista en inteligencia artificial, mi área de especialidad es la ingeniería de software, me interesa estudiar sistemas informáticos y poder garantizar propiedades sobre esos sistemas. Y entonces, un poco quería reformular lo que Enzo había presentado sobre cómo se entrena una red y ponerlo en un contexto un poquito más amplio, que es en donde arrancamos con imágenes, en particular estuvimos viendo muchas imágenes de animales, a mí me gusta eso, y se pasan por un algoritmo de entrenamiento para entrenar una red neuronal que después puede hacer predicción. Pero un aspecto importante que yo quiero recalcar es que ese modelo se instala en un sistema informático mucho más complejo y que la predicción que hace ese modelo es una predicción que después es procesada por un montón de software. De hecho, generalmente o muchas veces está desacoplado el proceso de entrenamiento de un modelo de después su ejecución en un sistema informático. Es decir, estos sistemas informáticos son complejos porque tienen que interactuar con el mundo real, ¿no? O sea, no se trata de darle una foto de un chihuahua a nuestro modelo reconocedor de perros y gatos, sino que probablemente tengamos una cámara que está sacando fotos del mundo real y tratando de determinar en ese momento de qué tipo de animal estamos hablando y en función de esa predicción, por ahí hacer algo con un actuador que permite influir sobre el mundo real nuevamente. Por ejemplo, si es un gato, abrir la puertita del gato para que pueda entrar el gato a casa, pero si es un perro, no. Pero si pensamos en un auto inteligente, un auto que se maneja solo, bueno, los sensores son un montón y tienen que ver con lo que ve el auto hacia adelante, tienen que ver con la velocidad a la cual percibe que está yendo. Todos estos son sensores que miden aspectos físicos del mundo que rodea el auto y que se le aplica un montón de procesamiento a esa información antes de meterlo dentro del modelo, que por ahí trata de predecir si estamos por chocar o no. Y en esa predicción seguramente hay muchos elementos, como por ejemplo qué está viendo y qué piensa que va a ser lo que se está viendo, si se va a mover, si no se va a mover, qué tipo de cosa es, a qué velocidad va. Y esa predicción después se traduce en un montón de software de vuelta que determina bueno, vamos a clavar los frenos, por ejemplo. Entonces, quería dar ese marco porque cuando hablamos de sistemas de inteligencia artificial, realmente a mí me gusta pensar más que son sistemas informáticos con componente de inteligencia artificial, pero con mucho hardware, con mucho software del tradicional, que acarrea todas las dificultades y problemáticas a las cuales conocemos del software tradicional también. Es decir, hay que pensar la inteligencia artificial en un contexto un poco más amplio. Pero bueno, yo quería también, y pensando en esta visión más sistémica de cómo encaja la inteligencia artificial dentro de los sistemas que usamos, quería ahora pedir un poquito de ayuda de Enzo y Laura, porque necesito un poco de interacción acá, no sé si están listos, Enzo, Laura, pero quería preguntarles si ustedes pueden reconocer lo que ven acá en esta imagen. Un panda. Un panda. Un oso panda, muy bien. Yo lo que voy a hacer es que lo voy a meter en mi sistema de inteligencia artificial para ver qué reconoce. Y fíjense que efectivamente dice que es un oso panda. 57.7% de confianza. Qué sistema no solo inteligente, sino humilde, ¿no? Porque lo reconoció, pero dice, bueno, capaz que me equivoco. Yo creo, tengo 57% de confianza acá. Bueno, ¿se animan a otra foto? Dale. Esta. ¿Qué dicen? ¿Qué es esta? El panda. No cambió. Un panda, claro. Yo también creo que es un panda, pero ahora lo voy a meter por mi sistema automático y me dice que es un gibón con 99.3% de confianza. No tengo idea que es un gibón. ¿Ustedes? Yo tampoco. Bien. Lo tuve que buscar. Acá está. Esta es una foto de un gibón. Es una especie de mono. Si hay algún biólogo ahí dando vueltas, pido disculpas. Bueno, ¿cómo es que si yo le estoy mostrando la misma foto y ahora antes pensaba que era un panda y ahora piensa que es un gibón? Y además un gibón no son blancos y negros. ¿Cómo puede ser que haya reconocido otra cosa ahí? Bueno, hay varias cosas para explicar acá. Lo primero es que no son la misma foto. La verdad es que yo primero les mostré la foto de la izquierda, que mi sistema de inteligencia artificial reconoció como un oso panda, y después les mostré una foto que está levemente tocada.
lo que hice fue cada uno de esos píxeles que contaba Enzo, que se traduce en un número, bueno, le apliqué una pequeña deformación. Le cambié el color un poquitito, muy poquitito a cada uno. Y se los cambié, yo digo, lo hice yo, en realidad no lo hice yo, esto lo hicieron unos investigadores en Google, pero eligieron estas deformaciones de los píxeles de tal manera que son muy sutiles, que a nosotros como humanos nos parece que es exactamente la misma foto, pero inclinan la balanza de la red neuronal que antes contaba Enzo, que distinguía perros y gatitos, esta distingue bastante más cosas, para estar muy, muy, muy seguro de que no es un oso panda. Esto, digo, es una locura, porque si es inteligente este sistema, ¿cómo puede ser que no se dé cuenta que es imperceptible para cualquier ser humano la diferencia entre las dos fotos y por lo tanto debería dar lo mismo, ¿no? Esto se puede hacer sistemáticamente. Acá hay otras imágenes que tomé de otros investigadores, también de Google, de New York University, de algunas otras universidades, y sistemáticamente pueden producir para cada foto de la izquierda un ruido, le agregan un poco de ruido para convertir eso en una imagen que para nosotros es la misma, y sin embargo que este reconocedor de imágenes piensa que es un avestruz. Cada una de las imágenes de la derecha es un avestruz, aunque ustedes no lo crean. Entonces, obviamente, para hacer esto sistemáticamente, uno tiene que poder construir un programa que procesa imágenes y las altera un poquitito para engañar al modelo que está haciendo la predicción, ¿no? Entonces, ¿cómo uno podría hacer eso? Esto es una tarea que nosotros lo pensamos como una tarea de un atacante, que quiere atacar a un sistema que tiene un modelo predictivo y quiere engañarlo. Entonces, si uno tiene información sobre la base de datos que se usó para entrenar al modelo, si sabe la técnica de entrenamiento que se utilizó y el tipo de modelo o alguna variante de esas combinaciones, entonces uno puede construir un algoritmo, puede implementar un programa en definitiva que puede hacer estos ruidos que les mostraba aquí para transformar cualquier imagen en lo que quiera, básicamente. Entonces, este atacante, una vez que desarrolló este software, lo puede meter en un sistema informático. Y acá ven, el sistema informático tiene no solo el modelo que entrenamos para reconocer animales, sino tiene la cámara que saca la foto. Y acá el atacante se mete en el medio y dice, bueno, que saque las fotos, pero yo las voy a ir deformando para que, no importa lo que saque la cámara, le pongo un poquito de ruido para que me cambie la predicción y, bueno, alterar el comportamiento del sistema. Bueno, esto se puede hacer, pero por ahí un desafío más interesante es, bueno, ¿qué pasa si, bueno, si puedo hackear el sistema, meterme ahí en el medio, entre la cámara y el modelo? Bueno, pero ¿qué pasa si eso no es tan fácil? Bueno, lo que puedo hacer por ahí es directamente hackear el mundo real, ¿no? Y eso es lo que hicieron unos investigadores de Berkeley, que tomaron un sistema de reconocimiento de navegación para automóviles que tiene que reconocer carteles como el que de stop, como el cartel que está a la izquierda, ¿no? Es un cartel que dice tenés que parar, y como todo cartel en la calle, tiene stickers, está manchado. Bueno, el algoritmo de reconocimiento de carteles tiene que bancarse estas imperfecciones de los carteles. Nadie sospecharía del cartel de la izquierda. Bueno, ellos mostraron que poniendo algunas marcas sobre carteles, uno puede engañar al reconocedor de imágenes de carteles para que en vez de que interprete ese cartel de stop, lo reconozca como un máxima velocidad de 60 km por hora. Impresionante, ¿no? Entonces, no hace falta meterse y alterar la imagen, puedo alterar la realidad para que cuando la cámara saque la imagen, el clasificador clasifique mal. Este es otro ejemplo que hicieron donde imprimieron con una impresora 3D una tortuga. Todos ven ahí una impresión de la tortuga, eso es una imagen, son fotos, pero la tortuga es 3D, y le pusieron suficientes marcas inteligentemente en distintas partes de la tortuga como para que no importa de qué ángulo una cámara tome la foto y después la trata de clasificar con un clasificador, diga que es un rifle. Entonces, para hacer esto no hace falta necesariamente tener acceso a las imágenes con que fue entrenado el sistema y el algoritmo del modelo. Aunque uno no tenga acceso a esta información, uno bien puede, como atacante, tratar de entender
cómo está prediciendo el sistema sin meterse dentro del proceso de entrenamiento. Entonces yo puedo observar qué predicciones hace el sistema, alimentar el sistema con nuevas imágenes, ya sea en el mundo real o metiéndolas acá entre la cámara y el modelo, y de esa manera entender suficiente sobre cómo hacer la predicción para eventualmente hacer un ataque cambiando las imágenes tal cual necesito para alterar su comportamiento. Esto se complica aún más. Por ejemplo, este es un sistema que, que tiene un componente de inteligencia artificial un poquito más elaborado. Los que mostrábamos al principio eran unos donde uno entrena algún tipo de modelo, lo mete en el sistema y lo pone en producción y la gente lo empieza a usar. Los usuarios los empezamos a usar. Pero una configuración un poquito distinta es la que estoy mostrando aquí, en donde el sistema va aprendiendo mientras se va usando. Es decir, que en la medida que un usuario va dando feedback sobre las predicciones que está haciendo el sistema, se entrena y se mejora el modelo que se está ejecutando. Entonces, esto es una oportunidad fantástica para un atacante, porque un atacante lo que puede hacer es dar feedback de manera tal que altera el modelo original para el cual que tenía este sistema y lo va alterando con un objetivo en particular. Puede ir metiendo algunos detalles de elementos que pueden alterar la predicción para después hacer ataques en función de eso. No tiene que aprender cómo el sistema predice, porque puede influir directamente sobre cómo predice para después aprovechar esa predicción. Bueno, yo les quería mostrar esto porque me parece que muestra también un poco las problemáticas de interacción entre los usuarios, los atacantes, y cómo funcionan estos modelos en el contexto de sistemas un poquito más grandes. Obviamente mucho tiempo no hay. Pero lo que quería para terminar es por ahí hacer una reflexión. Lo que quería decir es, bueno, obviamente la inteligencia artificial es una herramienta como cualquier otra, simplemente un poquito más sofisticada. Los martillos son herramientas bastante más limitados, pero uno se puede lastimar seriamente con ellos. Y la inteligencia artificial no es más que otra herramienta que tiene una capacidad fenomenal de resolver problemas que antes no podíamos resolver. Pero que obviamente su uso tiene riesgos importantes, ¿no? Y cuanto más sofisticada es una herramienta, más riesgos y potencialmente más beneficios. Y una de las cosas interesantes es lo que nos está proponiendo, se nos propone desde muchos lados, la visión de cómo esta herramienta la vamos a terminar usando. Y es una de las cosas que a mí me preocupan y no me gustan, ¿no? Entonces esto es una imagen que tomé que me gusta porque muestra un futuro que realmente me disgusta sobre hacia dónde vamos con la inteligencia artificial, ¿no? Esta pobre persona que está por ser atendido por un enfermero robótico, que es probablemente lo peor que te puede pasar si estás en un momento de preocupación por tu salud y te están por atender, ¿no? Y por ahí un escenario futuro mucho más interesante o mucho más acorde hacia donde yo creo que deberíamos ir con la inteligencia artificial y con la robótica, está representado por este exoesqueleto. Me encantan los exoesqueletos. Un exoesqueleto es un esqueleto que va del lado de afuera del cuerpo, es un robot, pero es un robot que no toma demasiadas decisiones propias, porque lo que hace es sensa nuestra intención de mover y nos ayuda a tener más fuerza en ese movimiento. Entonces acá tenemos una enfermera que está haciendo tareas de cuidado con un exoesqueleto. Entonces, en vez de quitar el humano del medio y poner esta inteligencia artificial supuestamente pensante a reemplazarnos, de alguna manera es un exoesqueleto que nos da más potencia, que nos ayuda a hacer las cosas mejor, pero que el control, de alguna manera, sigue estando bastante enraizado en esa persona, que además es una persona capaz de mostrar empatía, mostrar cariño y dar un montón de otros aspectos a este enfermo que de otra manera no podría, ¿no? Pero la venta que recibimos todo el tiempo es esta, ¿no? Esta es una imagen clásica de la inteligencia artificial, donde nos quieren convencer que el robot efectivamente piensa. Y yo creo que el camino no es
que tener robots o sistemas que piensan, sino que sean exoesqueletos que de alguna manera nos ayuden a pensar a nosotros. Nosotros a pensar o nosotros como sociedad y como colectivo a pensar, ¿no? Así que bueno, creo que ese es mi comentario sobre las computadoras que piensan. Nora, estás muteada de nuevo. Como siempre ocurre con las áreas más fascinantes de la ciencia, es que uno contesta preguntas y al mismo tiempo esas respuestas abren muchísimas preguntas. Y lo que ustedes comentaron, que es simplemente un vuelo así, un sobrevuelo a vuelo de pájaro, ¿no? Digamos, es como asomarnos ante un gran paisaje sobre el que no podemos profundizar en unos pocos minutos, pero que nos permite advertir algunas de las cumbres, ¿no?, de lo que se está estudiando, ya inspiró algunas preguntas que les voy a transmitir. Por ejemplo, Ignacio Bosch comenta que hay otros enfoques, nosotros estuvimos viendo enfoques, digamos, para la explicación, como siempre conviene, una parte de ejemplos así más pequeños, más sencillos, con menos complejidad para entender un poco el concepto general. Dice, hay otros enfoques que son más difíciles de llevar a la acción, ¿no? Y dice que los modelos de machine learning o aprendizaje automático son simplemente algoritmos estadísticos matemáticos, pero él mismo se plantea, no sé si son racionales, y les transmite la pregunta, ¿qué piensan ustedes? Y depende de cómo definamos racionalidad, ¿no es cierto? Que, es como, yo creo que seguramente esta idea de racionalidad o de si entienden, si llegan al significado, está muy relacionado con estos ataques que recién presentaba Seba. Eso es, podés engañar al sistema porque no es racional, no está accediendo al mismo significado que un ser humano. ¿Sí? Y ahí ese es el tipo de pruebas que yo quiero que se les hagan a los sistemas. Y yo no dejaría jamás que se mezcle un sistema en mi vida, en cosas críticas, que no haya pasado por todos esos tests que mencionaba Seba. ¿Sí? Eso nos estaría indicando que el sistema no funciona con los mismos razonamientos que nosotros. Está usando otro tipo de razonamiento que no es el que nosotros consideramos bueno como seres humanos, ¿no? Otro tipo de sistemas quizás pueden manejar razonamiento más parecido al nuestro, como los sistemas basados en lógica, pero el problema que tienen es que es muy difícil que lleguen a cubrir todos los casos de la vida real, ¿no? Es lo que decía Enzo, el hocico, las patas, las orejas, y cómo distinguís entre un salchicha y un chihuahua. ¿No? No sé. Bueno, Daniel Yankelevich comenta, excelentes los ejemplos de sesgo, y pregunta, ¿la inteligencia artificial está replicando sesgos existentes en la sociedad y los potencia? Entonces, ¿va a ser una fuerza conservadora en la sociedad? A ver, me animo a una respuesta. Creo que no sabemos, porque estamos seguros que estos sistemas de inteligencia artificial tienen sesgos, pero no sabemos cuáles son. Algunos son intencionales, otros no son intencionales, pero están sesgados de maneras que no, a priori no son fáciles de determinar y que las vamos descubriendo. Lo que yo estoy seguro es que estos sistemas de inteligencia artificial nos van a sesgar, pero no tengo claro en qué dirección. ¿Alguno quiere hacer otro comentario? Bueno, yo chiquito, o sea, por mucho que tengan sesgos,
la decisión final de qué es lo que se lleva a la práctica es siempre tiene por atrás a una intención humana o corporativa que puede decir, uy, no, esto tiene sesgos, esto afecta negativamente a no sé qué comunidad, no voy a dejar que funcione en el mundo, ¿no? Y de la misma forma que se retiran remedios, aunque a la mayoría de personas les funcionen bien, sí puede ser que afecten negativamente a personas que no podemos determinar cómo, no podemos limitar ese daño. Lo que hacemos es decidimos que no estén disponibles esos remedios. Bueno, lo mismo se puede hacer con los sistemas de inteligencia artificial. Se puede tomar un principio precautorio y ahora me dirán, ay, no, estás en contra del progreso. No, pero también hay muchas veces que estamos poniendo inteligencia artificial en lugares donde quizás no era necesario y quizás nos resta más que suma, ¿no? Y nos debemos esa reflexión teniendo en cuenta todos estos efectos a corto y largo plazo que pueden tener, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que son sistemas muy masivos. O sea que una cosa es la discriminación que hace una persona, otra cosa es la discriminación que hace un sistema que está replicado en miles de computadoras, millones de computadoras, que trabajan 24 horas al día, 365 días al año. No es lo mismo, no es lo mismo. Y a los que además no podemos pedirles explicaciones, porque a la persona podemos decir, vos me estás discriminando, vos no me estás dando el crédito porque soy de Belgrano y vos sos de Talleres. Pero en cambio, si es una máquina, ¿cómo le presentas la queja a la máquina? Y a lo mejor está haciendo exactamente eso, ¿eh? No te está dando el crédito porque es de Talleres. Aquí Iván Morales dice, los sesgos negativos ocurren por la forma en que nosotros instruimos a la inteligencia artificial sobre cómo interpretar los datos, o es a causa de los datos que le proponemos, o sea, con la que la alimentamos. Bueno, ahí si quieren puedo comentar algo al respecto. A mí siempre que hablamos de sesgos me gusta nombrar como 3 patas, 3 pilares, y esto siempre lo charlamos mucho en algunos de los proyectos en los que trabajamos, que tienen que ver justamente con lo que decía Laura recién. Uno de los, digamos, y lo que vinimos diciendo de alguna manera, uno de los pilares son los datos, y es lo que está acá nombrando Iván. O sea, si las bases de datos están sesgadas y nosotros entrenamos modelos con esos, entonces probablemente el modelo va a aprender a reproducir ese patrón. Pero también tenemos el modelo en sí mismo, ¿sí? El modelo que yo les contaba, esa cuenta que está pasando ahí adentro, esa suma, esa cuenta puede tener un montón de formas y ese proceso de entrenamiento se puede hacer de un montón de maneras diferentes. Y con esos procesos de entrenamiento podemos nosotros influenciar ese proceso de aprendizaje y muchas veces decirle al modelo, che, si yo no quiero que vos uses determinada información para tomar una decisión, no la tomes. Si yo sé que, por ejemplo, el género de una persona no tiene que ser considerado para decir si a esa persona le voy a dar un crédito o no, o el club de fútbol del que es, como decía Laura recién, entonces, de alguna manera puedo inyectar esa información en el modelo, ¿sí? Entonces, tenemos los datos, tenemos los modelos en sí mismos, esas funciones que nosotros definimos y cómo lo entrenamos, y estas técnicas de mitigación de sesgo que de alguna manera podemos tratar de incorporar. Y lo que decía Laura, tenemos las personas, ¿sí? Tenemos quienes desarrollamos estos sistemas que muchas veces venimos con nuestros propios sesgos propios o nuestras propias visiones del mundo, porque claramente cada uno ve a la realidad de una forma distinta. En ese sentido está muy bueno un documental que a mí siempre me gusta recomendar, que se llama Prejuicio Cifrado, que está en Netflix, y que muestra cómo una persona negra, una persona digamos, africana en Estados Unidos, ella era Joy Buolamwini, es una investigadora del MIT. Ella había entrenado, o sea, estaba tratando de hacer un sistema que tenía que reconocer su cara para después ponerle cosas encima de la cara. Y donde usaba el sistema ella, se daba cuenta que el sistema no le reconocía la cara. Y cuando venía una persona blanca y se ponía, sí la reconocía. ¿Qué pasó? Hasta que ella no se metió en el desarrollo de ese sistema o en intentar usar el sistema, sus amigos, que probablemente eran blancos, no se habían dado cuenta que el sesgo estaba ahí. Porque justamente la visión de ella, digamos, de su propia persona, no me reconoce. Entonces, esa también es la importancia de las personas en estos 3 pilares que decía: datos, modelos y personas.
en el desarrollo para que cada uno aporte y diversifique esos sesgos en última instancia, como siempre dice Lau, que me gusta, diversificar los sesgos. Si no podemos mitigar, aunque sea diversifiquémoslo y traigamos tantos como podamos. Enzo, Sí. ¿puedo responderle a Enzo? Por poner un contrapunto, en realidad. Dale. Una cosa que es interesante es esta regla que introdujiste. Porque de repente introdujiste una regla que es no vale mirar el género para tomar la decisión, no sé qué. Sabemos que esa regla es insuficiente, porque yo puedo inferir género, o hay muchas otras propiedades que correlacionan con género y que en definitiva puedo, ¿no? Como el caso del fútbol que contaba Laura. Pero a mí lo que me parece interesante desde el punto de vista técnico es que arrancamos con sistemas y la inteligencia artificial tuvo mucho tiempo de trabajo con esto de las reglas, ¿no? Primero definamos las reglas, ¿qué es un perro salchicha? Bueno, y de alguna manera ahora, mucho de ese software que yo decía que va alrededor de Machine Learning, tiene mucho de ese carácter de, bueno, metámosle reglas para encorsetar un poco y impedir que algunas decisiones vayan más por un lado, para el otro. Y bueno, como muchas de estas cosas, uno es una cosa pendular, pero me parece que mucho de la inteligencia artificial simbólica, de razonamiento lógico, de reglas y demás, empieza a tomar otro rol, ¿no? Totalmente. A ver, los sistemas de razonamiento lógico, como bien decimos, si bien no es mi área de especialización claramente, pero es muy interesante también cuando se empiezan a cruzar con las técnicas de aprendizaje automático, ¿no? Y como que ahí se mezcla tratar de usar la estructura de razonamiento con tratar de usar los datos como para descubrir de alguna manera esas reglas. Es un área que está bastante verde todavía, esa intersección. Pero que la gente de la industria la reusa, ¿no? Sí, porque muchas veces es la forma más fácil de solucionar igual, es decir, bueno, si pasa tal cosa, entonces no hagas tal cosa, le decís al sistema, y listo, así con una regla así de simple. Pero es cierto lo que vos decís, muchas veces vos le tapás información al sistema, le decís, che, no uses el género, pero el sistema, el modelo te descubre algo que estaba correlacionado, porque en los datos estaba correlacionado, la escoba, lo que mostraba Laura anteriormente, y entonces se agarra de eso, ¿sí? Lo que uno hace ahí es cosas un poco más, digamos, un poco más sofisticadas, de tratar de aprender características que son invariantes a esos dominios, bueno, como algunas técnicas un poco más sofisticadas por medio de otras, digamos, de otras estrategias. Pero sí, puede pasar totalmente y hay que tener cuidado y no hacerse la ilusión de que porque yo usé una técnica de mitigación de sesgo, mi modelo no tiene sesgo, ¿sí? Puede llegar a tener. Eso hay que tener siempre mucho cuidado porque si no... Aquí José María Delfino hace una pregunta que creo que de alguna manera ustedes ya contestaron, porque dice cómo se pueden superar justamente las limitaciones de las bases de datos que entrenan al algoritmo y si el curado de esta base es un paso esencial para lograr confianza, que es un poco lo que vienen comentando. Pero también pregunta, ¿cómo decidir si el sistema de capas neuronales elegido es la mejor estructura entre tantas otras para resolver el problema? Y yo les iba a preguntar si estos problemas que ya se advierten en la inteligencia artificial se van a resolver agregándoles más neuronas o más capas neuronales, o en realidad lo que hay que hacer es buscar otra estrategia de aprendizaje automático. Bueno, esa es la primera pregunta que... Ah, perdón, dale, métele. No, solo quería decir una cosa muy cortita, que capaz que el problema se lo resuelve, pero al planeta nos lo cargamos, ¿eh? Porque todas estas cosas consumen mucha electricidad, mucha, y estamos... la inteligencia artificial, bueno, la Internet está contaminando considerablemente. Esto no nos olvidemos también, ¿no? Es un aspecto importante que no lo mencionamos totalmente. Entrenar estos modelos puede llevar días, y esos días de consumo, digamos, de una GPU, de una placa gráfica de las que usábamos para jugar a los videojuegos antes, que son las que usamos ahora para entrenar estos modelos, sí es cierto que puede consumir mucho. Pero la pregunta que hace acá José María es la primera pregunta que siempre me hacen mis estudiantes cuando doy clases de redes neuronales. ¿Cómo elijo la arquitectura? ¿Cómo ordeno esas neuronas de forma tal? ¿Y cuántas pongo? ¿Y cuántas capas? Y bueno, la respuesta es que en principio no hay una ecuación que nos diga eso. No es tan directo. Muchas veces, digamos, se conoce que hay determinadas combinaciones de tipos de neuronas, porque además yo no entré en ese detalle, pero hay como distintos tipos, etcétera, convolucionales, no sé qué. Entonces,
Se conoce que algunas más o menos han funcionado bien para problemas de este tipo, porque alguien las diseñó, las probó y lo mostró en un paper, entonces se usan esas arquitecturas que ya están más o menos prediseñadas, y como decía Lau al principio, es muy fácil muchas veces entrenar estos modelos. Uno le dice, agarra el software en 3 líneas de código, entrena un modelo hoy en día, cosa que no pasaba hace 5 años. Y esto gracias a la ingeniería de software, muy en parte porque nos ha facilitado el acceso. Pero también hay un área nueva, no nueva, pero sí que viene trabajando mucho en los últimos años, que es aprender esas arquitecturas también. Es aprender, o sea, es como una especie de meta, de un proceso que va sobre eso. Es como, aprendo cuál es la mejor combinación. Entonces yo, dentro de los parámetros de mi modelo, no solo pongo esos pesitos que yo les mostraba, sino también cómo configurar esas neuronas. Y eso se pueden entrenar modelos para que, además de aprender el modelo, después aprendan también cómo configurarlo. Sí, se puede hacer eso. Es realmente fantástico. O sea, cuando uno lo mira como científico, abstrayéndose de estos problemas sociales, realmente estamos avanzando en direcciones en las que queríamos avanzar hacía muchos años y no podíamos porque no había, el área no estaba suficientemente madura, pero realmente estos avances de que la red podamos llegar a incluso no tener que decidirlo nosotros con nuestras arbitrariedades, sino que sea algo un poco más basado en evidencia, digamos, es apasionante. Solamente que a veces nos dejamos llevar por esta pasión, ¿no? Pero les hago una pregunta a los expertos. No, hay problemas de fondo que no se van a resolver con la arquitectura adecuada ni la cantidad de capas, ¿no? Me parece que eso es importante también decirlo. Sí, totalmente. Una de las cosas maravillosas del área de Machine Learning es la capacidad de poder resolver problemas muy complejos sin tener que explicar cuál es el problema, ¿no? Pero en un momento hay problemas que hay que explicarlo con más detalle y con más precisión. No todo problema se puede resolver sin, bueno, más o menos. No, y muchas veces la limitante también es cómo estás expresando ese dato. O sea, una imagen es fácil, es una imagen, digamos, pero hay veces que expresar incluso el problema, cómo metérselo dentro del modelo es muy difícil. En lenguaje, imagínate en lenguaje. Está bueno reconocer perros sin tener que definir perros para un montón de aplicaciones, pero para un montón de otras cosas, uno necesita definiciones un poco más precisas y garantías un poco mayores. Totalmente. Sí, y cuando no tenés datos también. A propósito de esto, Aquiles Cabialca pregunta, ¿qué problema epistemológico se plantea además de práctico? ¿Qué es el conocimiento, no? ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es razonar? No sé. ¿Y aquí? Sí, no sé epistemológico en qué disciplina. Sí, yo tampoco sé bien a qué se refiere, pero un problema, una duda que a mí siempre me hace run por atrás es hay muchas cosas que los seres humanos hacemos también de forma muy superficial. Entonces dicen, sí, habla superficialmente, pero las personas también. Yo cuando hablo con mi tía, ¿no sabes cómo le digo? Sí, ¿no? Y los chicos también hacen ese tipo de analogías. Si es oscuro es un salchicha y si es claro es... Pero luego seguimos interactuando con el mundo y eso se supera, ¿sí? Esta interacción que tenemos con el mundo y con los otros seres humanos, ¿no? Que son como la parte más importante del mundo para la mayor parte de seres humanos, por lo menos, es muy distinta de lo que tiene una computadora hoy, ¿sí? Las computadoras no interactúan con el mundo. Tienen numeritos, ¿no? Que nosotros les ponemos y realmente no interactúan tanto. Puede ser, hay áreas del Machine Learning donde hay más interacción. Claro, hay paradigmas de aprendizaje dentro del mundo del Machine Learning y ahí vos tenés distintas formas. Lo que nosotros estuvimos hablando hoy es lo que se conoce como aprendizaje supervisado. Yo superviso al modelo, le digo cuál es la etiqueta que me tiene que decir. Pero hay otros paradigmas, como por ejemplo el aprendizaje por refuerzo, que funciona un poco como entrenar a un perro para hacer algo, ¿viste? Cuando vos lo ponés al perro y hace bien las cosas y le das un premio, y si no, no le das el premio. Bueno, con ese sistema de premios y castigos, de alguna manera, se pone al sistema a interactuar con un ambiente y el sistema aprende. Yo no le digo, por ejemplo, aprende a jugar al ajedrez.
yo no le digo cómo tiene que jugar al ajedrez. Lo pongo a jugar, lo dejo que juegue, y cuando terminó de jugar, si estaba bien, le doy un premio, si no. Ese es un paradigma por ahí distinto a los que venimos charlando hoy, que tiene aplicaciones en un montón de dominios, y algunos de los grandes avances que se han hecho, por ejemplo, para jugar al Go, que es este juego tan difícil y milenario, y que salió un paper en Nature donde mostraban esto de que las máquinas podían jugar mejor que los humanos. Bueno, se usaron este tipo de paradigmas que son otros, ¿no? Pero bueno, todo entra en este paradigma. Pueden jugar al Go, pero y pueden mantener una conversación de ascensor, pero no pueden entender el mismo tipo de cosas que parecería que nosotros entendemos. Es muy difícil saber qué entendemos, ¿no? O sea, esto es como uno de los grandes... Pero bueno. Pero solo sabe jugar el Go. Claro. No sabe. Y ese sistema solo sabe, si que vos querés ponerlo a jugar a otro juego, al ajedrez, lo tenés que entrenar para jugar al ajedrez. Sí, igual últimamente ha habido alguno que ha aprendido más cosas toda la vida. Sí. Pero bueno, pero sí, totalmente de acuerdo con vos, Seba. O sea, es muy especializado y no estamos seguros, o sea, nuestra gran duda es como, ¿por qué son tan sensibles a esos ataques adversarios que vos mostrabas? Porque no están llegando a los mismos significados que nosotros. Como que los seres humanos no sabemos bien, yo no sé qué tenés vos en tu cabeza, ni vos sabés qué tengo yo en la mía, pero compartimos algo que las máquinas todavía no están compartiendo. ¿Sí? Que sería ese conocimiento compartido, que seguro que es muy distinto en cada cabeza, pero lo que compartimos vos y yo es más que lo que compartimos la máquina y yo. ¿Sí? Por eso es que le podés entrar con un adversario, ¿no? Ahora, los sistemas de los que estuvimos hablando o que ustedes nos mostraron, siempre hay digamos, este tipo de enseñanza a partir de ejemplos, ¿no es cierto? Pero se publicó mucho en la prensa, por ejemplo, en el caso del Go, que en realidad no es que se le daban ejemplos ni siquiera, como en el ajedrez, sino que les dieron las reglas y la máquina sola dedujo cómo jugar. Y lo mismo se habló de otros ejemplos, por ejemplo, en los que sistemas de expertos o de inteligencia artificial fueron capaces de deducir, por ejemplo, leyes biológicas a partir del análisis de miles y miles de papers. Corríjanme si no es exactamente así. Y acá José María Delfino nos pregunta, ¿es posible pensar en la aparición de creatividad en la solución de un problema? Bueno, no hay que definir creatividad. O sea, claro, como es difícil. Lo que sí se ha hecho un poco es estudiar, por ejemplo, estos sistemas que aprendieron a jugar al Go por medio de esta idea que contabas vos, Nora, de le doy las reglas, lo pongo a jugar, y bueno, arreglate y anda aprendiendo mientras jugás. O sea, juega mucho ese sistema. La ventaja que tiene es que juega muy rápido y se pone a jugar contra sí mismo, entonces son milisegundos, ¿no? Pero se han puesto a estudiar como, bueno, ¿cuál es la técnica que usa el programa, digamos? Y bueno, y hay cosas que un humano no haría, que han encontrado como técnicas diferentes, digamos. O sea, no sé si eso es creatividad. Es una técnica, un camino que encontró ahí el modelo para jugar bien, pero que tal vez no es el mismo que hubiese usado un humano, digamos. Pero sí se están analizando ese tipo de estrategias, la gente que se dedica a eso, ¿no? O como el ajedrez, ese tipo de cosas. Aquí Pamela Dilop pregunta, ¿qué piensan de Neuralink y sus intenciones de igualar la capacidad de procesamiento de la inteligencia artificial por parte de los humanos? No sé si es exactamente eso lo que quiere hacer Neuralink, pero bueno. No me metería en el tema porque yo con Neuralink la verdad es que no he leído demasiado, así que no quiero hablar sin saber. Lo que sí puedo decir en cuanto a la capacidad o a la escala, digamos, en algún momento se mencionó esta idea de cuán grandes son estos modelos, qué sé yo, es que hoy en día una de las direcciones en las que, digamos, por las cuales las cosas están avanzando y funcionando mejor es simplemente la escala. Es como lograr entrenar modelos que son muy grandes, que yo no los podría entrenar acá en el laboratorio porque no me dan las computadoras que tengo, que los puede entrenar Google, Facebook o algunos más, porque son modelos de millones de Ws, de esos que yo les mostraba, pero tiene muchos. Eso es lo que
está dando lugar a estas cosas que mostraba Lau, por ejemplo, lo del DALL-E, que escriben y generan imágenes así, que son modelos de escala, son modelos muy grandes, que yo no lo podría entrenar. Y uno piensa, bueno, y el único que hicieron fue agregar capa. Bueno, obviamente hay unos mecanismos un poco más complejos detrás, pero la escala tiene mucha importancia en esto. Nada, pues me había quedado eso de hoy. Por supuesto, sabemos que la inteligencia artificial está planteando al mismo tiempo que todos estos avances que nos dejan boquiabiertos y que permiten imaginar todo tipo de futuros, también algunos que no son tan agradables, ¿no? Y algo de lo que ustedes mencionaron, por ejemplo, con la eliminación de sesgos, es que el sistema puede deducir por su parte, independientemente de las instrucciones que le den los programadores o los expertos, puede, digamos, como sacar sus propias conclusiones o digamos, inferir datos que no son los que se insertan específicamente. Esto, por supuesto, que nos lleva a nuestros terrores más ancestrales, ¿no? De crear sistemas que se independicen de nuestra dirección o de nuestro poder. Eso es posible, probable. ¿Hacia dónde vamos en ese sentido? Este es el aspecto más ético o filosófico, digamos, de hay que seguir avanzando siempre, habría que regularla la inteligencia artificial o no. Quiero decir, la ciencia nos permite ahora, no solo en el campo de la inteligencia artificial, sino también en el campo, por ejemplo, de la edición genética, hacer cosas que tal vez no vamos a querer hacer, pero que podemos hacerla. Entonces, ¿cómo digamos, de aquí para adelante, pensando también en el aspecto no solo tecnológico y todo lo que puede facilitar, que sin duda lo facilita, ¿no es cierto? Tenemos hoy, qué sé yo, sistemas expertos que regulan el tránsito aéreo, bueno, todo tipo de herramientas que nos hacen posible el mundo tal como lo conocemos, incluso en cosas, como decían ustedes, muy pequeñitas, ¿no? Pero, ¿cómo ven de aquí para adelante? Sabemos que se va a seguir avanzando, y cómo deberíamos resolver las cuestiones éticas que se abren también y filosóficas sobre las que habría que tomar una posición. Es una pregunta difícil. Sí, no sé, Lau, ¿querés arrancar vos? Dale. Yo hago una cortita. Me parece que es una pregunta teórica muy interesante, pero que si pensamos en su aspecto más práctico, lo que sucede en la práctica es que solamente las grandes corporaciones tienen capacidad para desarrollar sistemas de este estilo, y estas corporaciones también tienen mucha injerencia en qué se regula y en cómo se aplican las regulaciones que existan. Entonces, actualmente la sensación que nos queda un poco a nosotros es que es más una cuestión de Big Tech, ¿no? ¿Cómo se diría Big Tech? De las grandes empresas tecnológicas. ¿Qué es lo que ellos van a hacer? Más que de lo que en la práctica se puede llegar a hacer, ¿no? Como que hay precauciones que tienen más que ver con eso, y que por ahí se abordan mejor con preguntas tipo, ¿qué pasa cuando una empresa está ocupando servicios que por ahí podríamos considerar bien público? ¿Qué pasa cuando una empresa tiene un monopolio de facto sobre actividades que no pensamos que podían tener monopolio y cosas así, ¿no? Sí, hay un pequeño contrapunto en una parte de lo que dijiste, Lau, que por ahí, para que no se... O sea, en realidad, estos modelos, de algunos de los que hablábamos, del clasificador de perros o de gatos, ese tipo de cosas, es muy fácil entrenar. Ahí no necesitas hacer una Big Tech, ¿eh? Esto puede hacerlo cualquiera en su casa, y les invito a hacerlo porque es buenísimo y es súper divertido.
la gente que sepa un poquito de programación, Python, que es un lenguaje de programación que usamos, busquen y lo van a poder hacer, y es súper divertido y está buenísimo. Eso por un lado, porque me parece que está bueno también invitarles a que se sumen, porque mientras más seamos, más podemos pensar. Si no, damos una visión muy negativa del mundo este, y la verdad es que hay un montón de cosas copadas e interesantes para hacer. Eso por un lado ahí. Los modelos de los que habla Laura, que claramente no podemos entrenar, son estos gigantes de los que decíamos, ¿sí? Y eso también es interesante analizarlo, el rol de las Big Tech en esto, en todos los ámbitos, incluso en el científico. Eso no pasa en otras disciplinas científicas, como la matemática por ahí, o no sé, o la física, que sean las empresas las que llevan la punta en ciencia, las que publican los papers más importantes, ¿sí? En general son grandes universidades del mundo las que publican papers en esas áreas, digamos, pero particularmente en Machine Learning, lo que pasa es que las mayores cantidades de papers salen de empresas. Eso es algo raro, digamos, como para una disciplina científica, ¿no? Y sí, yo creo que es necesario regular de alguna manera. Por ejemplo, en el caso de las imágenes biomédicas, que es con los que yo trabajo, bueno, son en la FDA, que es la misma institución, por ejemplo, en Estados Unidos, que regula medicamentos, es la que ahora está empezando también a regular sistemas de software que analizan imágenes médicas y brindan algún tipo de recomendación. Por suerte estamos lejos del caso o por lo menos en general, digamos, no existen demasiados casos como los que mostraba Sebastián, del médico ahí, que está, digamos, del robot que opera solo. Lo que hacemos en mi área particular es desarrollar herramientas para apoyar a los médicos y a las médicas en esa toma de decisión. Le damos más información, le aumentamos lo que pueden ver, de alguna manera, gracias a estos métodos que por ahí logran encontrar cosas por este análisis masivo que no sería tan rápido para un humano. Pero sí, regulación se necesita, y bueno, y creo que es un poco dominio dependiente también, por lo menos por ahora, en el sentido de que, qué sé yo, si es sobre salud será la FDA, si es sobre otro tipo de datos será tal vez otra organización, no sé eso a nivel internacional cómo se maneja, pero también es interesante ver esto de que están surgiendo grupos de ética en inteligencia artificial por todos lados, a nivel de investigación, incluso las empresas tienen sus propios grupos de ética muchas veces, y no pasaba hace 10 años. Y no sé si pasó con otras tecnologías. A mí me entusiasma ver que a los eticistas, digamos, a los filósofos, este tipo de gente se la está involucrando en estos procesos porque es necesario. No sé si pasó con otras tecnologías disruptivas, como fue en su momento, la energía nuclear o lo que sea, pero bueno, desde ese lugar a mí me entusiasma ver qué pasa. Bueno, existe un acuerdo mundial para no seguir avanzando en las armas nucleares, ¿no es cierto? Lo mismo hay un acuerdo mundial para no avanzar en la edición genética de embriones humanos. Ese es un acuerdo de la comunidad científica, justamente porque se considera que todavía no se domina y que las consecuencias podrían ser, digamos, hasta ahora no se pueden evaluar, y entonces no hay que avanzar, digamos, sobre algo que podría modificar la herencia genética de los seres humanos de aquí para para las generaciones venideras, ¿no? O sea que, de hecho, como digo, hay áreas de no pasa solamente en la inteligencia artificial, y de hecho, bueno, Stephen Hawking, el físico inglés, antes de morirse, me acuerdo que había firmado una carta invitando como a 150 figuras destacadas, pidiendo que se regulara o no se avanzara en el uso de inteligencia artificial en armas, ¿no? O sea que evidentemente hay una preocupación, y me parece que se ingresa en, digamos, ya se conocen usos de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Por ejemplo, es muy remanido el ejemplo de las elecciones de Estados Unidos o qué sé yo, donde empieza a colisionar con lo institucional, las formas de gobierno, digamos. Evidentemente no está separada de otras cuestiones, digamos, donde tal vez haya, digamos, como esto crece rapidísimo y avanza muy rápido, las aplicaciones pueden interferir de manera, digamos, que tengan efectos adversos
en el tipo de vida que uno desearía, ¿no? Sí, tal vez algunos aspectos que creo que son un poquito distintos aquí son uno que me parece que es muy fuerte, que es esta fascinación que genera una máquina que parece ser inteligente y pensante. No, es una fascinación, como decía Laura, queremos creer. Y eso lleva a una delegación de poder, ¿no? Donde, bueno, si la máquina lo dice, si el sistema lo dice, si el buscador me pone que no hay datos de tal cosa es porque no lo sabrá, digo. Hay una aceptación, estamos muy programados, si queremos, pero biológicamente, a aceptar bastante sumisamente esa premisa de que un sistema es inteligente y que es capaz de responder y que si responde, tiene que estar bien, ¿no? No está la primera reacción ante otros temas, que es la energía nuclear, por ahí es de más cautela. La primera reacción a la computadora inteligente que te responde lo que querés y que seguro que no se equivoca, es de entrega. Yo creo que ahí hay una diferencia. Así es. Bueno, creo que no sobrevendimos este encuentro. Fascinante y nos deja con tantas respuestas como preguntas, pero entonces, ¿piensan las máquinas? Bueno, cada uno nos quedamos pensando a partir de lo que ustedes nos contaron. De alguna manera sí, pero a su manera. No piensan como los seres humanos, ¿no? Piensan de otra manera, pueden pensar, de hecho lo están haciendo, y en muchos casos, como decía Sebastián, muchas veces piensan por nosotros cuando no deberíamos dejarlas, ¿no? Así que realmente un tema fascinante, y además creo que con los problemas que introduce en el ámbito laboral y en tantos otros ámbitos, va a ser un tema de estudio, de reflexión, de discusión, además de trabajo y de investigación, que no nos va a soltar de aquí en más y que tendremos que tenerlo muy presente. Les agradecemos enormemente este momento más que grato, que hayan venido a compartir con nosotros su conocimiento, que hayan permitido que les hiciéramos preguntas que a lo mejor eran muy simples tal vez para quienes están en el campo, pero que son las que nos afligen a quienes somos legos, y que por eso son tan importantes estos encuentros con la academia, porque permiten justamente hablar así, mano a mano, con algunas de las personas que más saben sobre cada tema aquí en el país. Así que agradecidísimos, realmente un momento maravilloso, y bueno, no faltará oportunidad para volver sobre el tema con nuevos aspectos de la inteligencia artificial. No sé si quieren ustedes despedirse, hacer algún comentario antes de que nos vayamos, porque ya se nos fue el tiempo de hoy. Yo quería agradecer. También agradecerles a mis compañeros. La verdad que siempre es un lujo charlar con ellos. Siempre me hacen pensar de más, pero aprendo muchas cosas. Así que... Y también invitar a que más gente se involucre en estos temas, y especialmente mujeres, porque es un gran problema que tenemos, la falta de diversidad en el campo. Si vos entras a una clase de sistema de informática hoy en día, los porcentajes son muy tristes, y necesitamos diversificar. Mujeres y diversidades que más se metan en estos temas. Y hay carreras por todos lados, en todo el país, para estudiar informática. Ahora tenemos carreras nuevas de inteligencia artificial, de ciencia de datos, en todas las universidades públicas y algunas privadas también. Entonces, nada, métanse. La pasamos muy bien, realmente la pasamos muy bien. Antes se sufría más, pero ahora realmente la pasamos muy bien. Así que... Bueno, Laura Alonso Alemani, Sebastián Uchitel, Enzo Ferrante, muchísimas gracias. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos los que nos hayan, los y las que nos hayan acompañado. Muchísimas gracias a la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y al Centro Cultural de la Ciencia, que nos da este espacio. Y los esperamos a ustedes y a quienes quieran invitar para nuestro próximo encuentro, que será
el 22 de septiembre y va a tratarse sobre algo así como pobladores, tierra, mar en la Tierra del Fuego. ¿Qué es esto? Bueno, la exploración con la mirada de un antropólogo, un geólogo y una bióloga marina sobre esa área, los doctores Francisco Sangrando, Víctor Ramos y Andrea Rayarrey. Los esperamos, ¿eh? No se olviden, 22 de septiembre a las 18 aquí en el canal de YouTube del Centro Cultural de la Ciencia. Muchas gracias por habernos acompañado y que tengan un excelente mes.